Gracias, Pedro, por venir hasta esta montaña presencial. Ya es amigo de esta casa periodística, nos ha dado más de una entrevista en La Razón, en La Razón Radio, en este Piedra, Papel y Tinta, y le agradezco también, además de la confianza, el esfuerzo por llegar hasta acá. Gracias, Pedro, bienvenido. Gracias, Claudia, gracias, Piedra, Papel y Tinta, un gusto. Estaba sentado aquí hace un año, recuerdo bien, y era única persona, parecía. Me sentía solo. Sí. Debo contar que durante este año he encontrado muchas víctimas de los jesuitas. Estas víctimas nos hemos ido reuniendo y hemos formado una comunidad. Se llama Comunidad Boliviana de Sobrevivientes. Tanto dolor, tanta herida, tanto infierno al que habíamos sido sometidos. Estábamos pensando que éramos uno, dos o casos aislados. Hemos llegado a la sorpresa de que somos una comunidad, somos muchos. Nos hemos reunido y por eso estoy presente ahora como parte de esa comunidad. Y esto es bueno no porque hayan más víctimas, sino porque más víctimas que ya existen pueden reunirse, hablar y alzar la voz denunciando nuevamente. Gracias, Pedro, por estar acá. Han publicado un comunicado que lo vamos a compartir enseguida. Estoy también vía Zoom en contacto con Joseph Morel, que es periodista, documentalista y director de este documental La Fuga. Es un documental sobre abusos sexuales de sacerdotes jesuitas en España y en Bolivia. Lo que hay que subrayar acá es que, conociendo de los abusos sexuales en España y habiendo sentencia y todo, ¿qué se hacía en la Iglesia Católica Española? Pues se los mandaba a Bolivia con una irresponsabilidad que no tiene palabras. Gracias, Joseph Morel, por estar con nosotros. Imagino que se encuentra en España. Bienvenido. Buenos días. Buenos días en Bolivia. Buenas tardes ya aquí en Barcelona, en España. Gracias, Joseph, por estar con nosotros. Quisiera comenzar hablando de este documental que tiene este título, La Fugida, que será estrenado en el Festival Docs Barcelona próximamente, 6 de mayo, y el 18 de junio en el programa Sens Ficció. Es un documental que me corregirá si es que tengo alguna imprecisión, está planteando un retrato de la impunidad, como decíamos al inicio de este programa, de estos casos de abusos sexuales. Acá estamos haciendo foco en dos sacerdotes jesuitas con estos nombres, Luis To y Francesc Peris, me imagino que son catalanes ambos, acusados de abusos en colegios jesuitas en Barcelona y que luego fueron trasladados a Bolivia. Entonces, las preguntas que pongo sobre la mesa del documentalista es: ¿cómo llegaron acá a Bolivia To y Peris acusados de abusos a menores en Barcelona? ¿Cómo llegaron a Bolivia? ¿Por qué la Compañía de Jesús permitió que continuaran abusando de nuevas víctimas en este nuevo destino? ¿Ha logrado seguir la huella de esto? ¿Ha sido fácil? Y por supuesto, las gracias por brindarnos este tiempo. Te cuento. Esta es una historia que empezó casi hace prácticamente un año con la investigación. Nos hemos fundamentado en una investigación que lleva haciendo a cabo desde hace más de 8 años el periodista Guillem Sánchez del Periódico de Cataluña sobre todos los temas de abusos que hay en Cataluña y en España. Y al final intentamos, en la medida de lo posible, hacer menos es más, contar dos historias bien retratadas, diseccionarlas en dos de los colegios más importantes que hay en Barcelona, que son los jesuitas de Sarriá y los jesuitas de Caspe. Para que se hagan una idea, los jesuitas de Sarriá es el colegio donde van la élite de las clases sociales de la ciudad, muy parecido, por lo que hemos estado viendo en su momento, a lo que podía pasar en algún momento determinado en el Juan 23 de Cochabamba, donde se mandaba y se escogía a los mejores 300, 400 alumnos de toda Bolivia para internarlos y prepararlos en su momento en ese colegio.
y convertirse así un poco en agentes de cambio de la sociedad boliviana. Y entonces nos hemos centrado en esas dos historias, hemos intentado diseccionarlas, entender qué ha pasado. Bueno, básicamente yo diría que la conclusión es que durante décadas ha habido una cultura de impunidad absolutamente instalada en la Compañía de Jesús, pero en otras muchas organizaciones religiosas, una cultura de impunidad que ha hecho que cuando había un problema con un cura, o lo que fuese, básicamente a nivel de abusos a menores, se le trasladaba y se le trasladaba y se le trasladaba. Y así es cuando llegan y desembarcan aquí en Bolivia en el año 92, Luisto, y en 1983 Francesc Peris, conocido popularmente aquí en Bolivia como Chesco Peris. Y ha habido básicamente esa cultura de impunidad, de esconder, de tapar. Y de esas aguas estos lodos, si se han encontrado, coincide que todo es casualidad también, el estallido de toda esta historia se produce en Bolivia y lo estuvimos siguiendo muy de cerca porque en esa época estábamos empezando nosotros la investigación de todo el documental. Se produce el 1 de mayo del 2023, cuando el diario El País, con el que creo que tiene mucha relación La Razón, pues publica el diario del jesuita valenciano Pedrajas, y en el cual en ese diario, una vez muerto, su sobrino revela que ha habido más de casi 90 abusos por parte de este jesuita durante décadas a alumnos de diferentes centros educativos en Bolivia. Y a partir de allí nos encontramos hoy, a día 2 de mayo, donde ha pasado un año y el tema continúa igual de candente, porque todo esto exige todos unos procedimientos legales que han entrado en Bolivia en la ruta habitual que tiene la justicia. Así es, Joseph. En su momento, el grupo propietario del País de España fue también propietario de esta casa periodística. Hoy no, pero ciertamente ha dejado varios lazos, y lo importante es que hemos podido acceder a esta publicación del País y a pedazos de este diario famoso que ha permitido finalmente abrir grandes las puertas para que se expresen las víctimas. Pedro Lima ha estado más de una vez con nosotros brindándonos parte de su testimonio, y me gustaría saber qué ha encontrado Pedro y si sabía algo de este documental, porque aquí se está juntando todo, un trabajo de investigación y al mismo tiempo fuentes, testigos, testimonios que no van a ser sino completar el rompecabezas de la impunidad, el rompecabezas del abuso, de esta gran paradoja, ¿no? El lugar donde se promueve el amor, el lugar donde se promueven los valores de amor, de solidaridad, había sido, además, y no quiero generalizar, pero también había sido un nido del abuso menos solidario, del abuso más abusivo, que es el abuso a los jóvenes y sobre todo a los niños y niñas. Pedro. Sí, Claudia, agradezco a Joseph Morel por su invitación. Hemos participado del documental, varias víctimas han expresado su palabra, y es importante señalar que a raíz del estallido del escándalo mediático en Bolivia, también en España han aparecido más víctimas, han expresado su voz valiente para decir: yo también fui víctima, a mí también me abusaron cuando fui niño. Es doloroso saber que de 7, 8, 12 años han sido abusados, y después quieren decir que es un caso aislado. Recuerden que yo estaba viviendo en Paraguay, tuve que venir a Bolivia para decir: no es un caso aislado, no es la punta del iceberg como quieren hacer ver, sino que hay un patrón que se repite. ¿Hoy está viviendo en Bolivia, Pedro? Hoy estoy en Bolivia y puedo conversar con muchas víctimas, y el patrón se va repitiendo. Hay una conducta. Cuando un jesuita es detectado en su mal comportamiento, en su abuso sexual hacia niños y niñas, la Compañía de Jesús no los remite a la justicia ordinaria. ¿Qué es lo que hace? Le cambia de parroquia, le cambia de lugar, le cambia de país. Ejemplo: Jorge Vila, director nacional fundador del DNI, en España en la época del 70 fue expulsado del reformatorio de Barcelona. Viene a Bolivia, funda DNI y abusa de muchos niños víctimas. Otro ejemplo: Eduardo Cabanac, le expulsan del reformatorio de Barcelona en la década del 70. ¿Qué hacen los jesuitas? Lo traen a Cochabamba, a Pacata, y ahí funda Hogar de Niños Huérfanos de Tacata.
donde otra vez abusan nuevamente a niños. Y aquí, Pedro, quiero hacer un pequeño paréntesis. Joseph decía que estábamos hablando de colegios de élite, de centros de educación de élite, tanto en España, en Cataluña, como acá en Bolivia. Pero también quiero añadir que, y Pedro lo sabe, también han sido nido de abusos escuelas mucho más humildes, situadas en lugares rurales, abusando de niños pobres, de niños indígenas. Creo que eso también se puede desprender, Pedro. Sí, cuando confronté a los padres jesuitas y le dije que Luis To está en Bolivia y haciendo lo mismo que hizo en España, abusando niños, me sorprendí del poder que tiene Luis To. Me dijeron, a Luis To no se toca. ¿Quién le dijo eso? Los jesuitas. Yo hablé con Carlos Palmés, en tu provincial, ex provincial ya entonces. Me dijo, no. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue esto, Pedro? Después de que yo fui echado de la compañía, por eso es que fui sancionado nuevamente. Y lo triste de Luis To es que los niños víctimas son de la ciudad del Alto. Son niñas y niños de catequesis. Cuando el escándalo estalló del caso To, los jesuitas dijeron en un comunicado, Luis To, es verdad, abusó en España, vino a Bolivia, pero nunca tuvo contacto con niños. Pero le puedo desmentir por lo siguiente. Fue párroco en la zona Pedro Domingo Murillo del Alto, Capilla Virgen Milagrosa, responsable de catequesis de niños, donde otra vez abusó de más personas. Pequeños niños que apenas podían expresar en castellano, aymaras, quechuas, y me utilizó como traductor. Y después vi que repetía el padrón. Yo lo denuncio en la película, yo agradezco por eso nuevamente la producción de esta película, porque revela de manera lacerante cómo niños bolivianos han sufrido en manos de Luis To, en manos de Francis Pérez. Es una responsabilidad institucional. Pero dicen, no, es un caso aislado. ¿Por qué es institucional? Porque los jefes conocían. El jefe superior, que se llama provincial, sabía que había abusos sexuales. Inclusive, Claudia, el general de los jesuitas sabía que niñas estaban siendo abusadas en Charagua, por ejemplo, y cierra la investigación diciendo que es verosímil, pero nunca se encontró víctimas. Sabemos que la Compañía de Jesús en Charagua, por ejemplo, desplegó todo su poder institucional, escuela, parroquia, todo lo que han podido para silenciar a las víctimas. Pero, por suerte, las víctimas han hablado y van a judicializar su testimonio. ¿Conoce, Pedro, víctimas que fueron silenciadas y que hoy decidieron alzar la voz? Sí. ¿Y cómo las Vamos a reabrir este caso, el caso de Lucho Roma, el caso de Luis To, no puede quedar en la impunidad, porque los jesuitas están acostumbrados a decir, sí, es verosímil, pero no hay víctimas. Justamente a eso quiero ir con Joseph, porque en el documental, y Joseph como documentalista, pero además quiero aprovechar para decir unas palabras sobre Joseph Morell, que tiene una amplia experiencia para el público boliviano en medios, en Oriente Medio, ha recibido el premio Ondas por el documental Los Hombres del Silencio, producido por su empresa Otocar. Ha trabajado en la agencia Europa Press y Cataluña Radio, y más tarde Capa, donde trabajó para Canal Plus, España y Francia. Por lo tanto, tiene una vasta experiencia y sabe de la necesidad que tenemos en los medios, en el mundo periodístico y en el mundo documentalista también, de que se integre el conjunto. No podemos referirnos a este tema sin por lo menos intentar tocar las puertas de este otro lado, tocar las puertas de la Iglesia Católica, de los sacerdotes, de la Compañía de Jesús. ¿Lo ha hecho Joseph y qué respuesta ha tenido? Y si se refleja y cómo se refleja esto en este documental que pronto se va a estrenar. Sí, el documental se estrena el próximo lunes, día 6 de mayo, por la noche, en el cine. Y sí, hemos tenido la opinión de la Compañía de Jesús en este documental. Hemos podido entrevistar aquí en Bolivia a Sergio Montes, que es el portavoz para los casos de abusos de la Compañía de Jesús, y en Cataluña hemos entrevistado al actual responsable de los jesuitas en Cataluña, y en el cual pues, nos cuenta una serie de cosas. Han pedido perdón y intentan en la medida de lo posible
afrontar esta situación que no les es lo más mínimo cómoda para ellos en estos momentos. Y en las entrevistas, ¿hay algún hilo argumental que explique, según ellos son casos aislados, según ellos la estructura grande de la Iglesia Católica ha logrado investigar desde sus propias entrañas, ha logrado sancionar, o definitivamente la Iglesia Católica ha quedado en silencio y hoy estamos en manos de la justicia? Una justicia que en muchos casos, en el caso boliviano, es una justicia en crisis, es una justicia que depende también de creencias de católicos y católicas que están insertas también en los sistemas judiciales. Entonces, permítanme plantear mi duda, ¿no?, sobre cómo va a avanzar esto en la justicia, y mi duda sobre si se va a hacer justicia o no, Joseph. Mira, primero tiene que ver el reconocimiento de la culpa. Y te voy a dar unos cuantos datos. Creo que la Conferencia Episcopal Española reconoce que ha habido casos de abusos, unos 1.300, 1.400 casos de abusos de 1945 a hoy en día. El defensor del pueblo, el señor Gabilondo, hizo público a finales del año pasado, del año 2023, después una encuesta que han efectuado entre la población, más de 8.000 personas encuestadas, y han llegado a la conclusión que han sufrido abusos en España algo más de 400.000 niños y niñas, tanto en colegios religiosos como en colegios no religiosos. Estamos hablando de una lacra absoluta. En las sociedades occidentales, en Francia se reconoce 300.000 casos, en Estados Unidos, en el caso de Boston, por ejemplo, de la Iglesia Católica, se reconocen los casos, han pagado, en Irlanda han pagado también los jesuitas. Entonces tiene que haber un reconocimiento de que se han hecho las cosas mal, de que se han encubierto, de que se han llevado políticas encubridoras hasta las últimas consecuencias, y poner nombre y apellidos a estos responsables, a los que han cometido los delitos de abuso y a los que han encubierto. Las jerarquías de la Iglesia Católica tienen una costumbre, que es la de cuando encuentran porquería en el suelo, levantan la alfombra y la ponen debajo, y entonces la ponen debajo, pero la porquería continúa debajo, y el día que mueves los muebles y mueves la alfombra, vuelve a salir la porquería. Ha llegado la hora, yo creo, de poder poner nombre, apellidos, y que salga la verdad, porque la verdad es lo único que curará, por un lado, a los que han sufrido los abusos, a las víctimas, a los supervivientes, y la verdad es lo único que hará creíble a las máximas instancias de la Iglesia Católica frente a la población de un país o del mundo a este nivel. Reconocer que se ha hecho muchas cosas mal durante muchos años. Vamos a poner nombres entonces, Joseph, después de este caso Pedrajas, que ha estallado en abril gracias a este reportaje en El País, gracias al sobrino que tenía en posesión este diario y lo sacó a la luz. Hemos podido conocer un número de 15 víctimas. Pedro Lima, que está acá, seguimos con los nombres, reveló que tras acceder al diario de Pedrajas se descubrieron más nombres. Hablemos de Eduardo Cabanaj, que dirigía un hogar de niños en Pacata, en Cochabamba, donde hubo abuso de niños. Hablemos de otros nombres como Recolons y Alaix, antes provinciales de la Compañía de Jesús, acusados de encubrimiento. Se les ha dictado, lo saben ustedes, detención domiciliaria y arraigo migratorio. Hablemos de otros nombres y de lo que se puede hacer, porque seguramente son personas de edad avanzada que, reitero, no sobre eso puede reposar la impunidad. Esto de la detención domiciliaria no recompensa, no cubre, no hace justicia. ¿Qué se está haciendo y qué se está moviendo acá desde esta asociación de víctimas, Pedro? Tenemos claro que es un abuso sexual que ha sido generalizado en algunos casos, como en el Colegio Juan 23. ¿Por qué? Porque había conocimiento reiterado de la parte de las autoridades. Ellos no hicieron nada, ratificaban en el cargo, y ahora los jesuitas se empoderaron de un discurso. Dice que están contra el abuso de poder, y en un acápite pequeño ponen abuso sexual como tratando de
aminorar, como minimizar el tema, y están haciendo esta conferencia en España este junio. Y ellos ahora se empoderan como si fueran los paladines de la lucha contra el abuso de poder, y dice, estos temas van a ser tratados abiertamente, e invitamos a nuestros canales de escucha. Estos canales de escucha que ellos tienen son como psicólogos, asesores jurídicos, un equipo supuestamente para escuchar a las víctimas, ayudar en la sanación y judicializar. Sin embargo, puedo dar testimonio a partir de las víctimas que se han presentado a estos canales de escucha, que son otra instancia de revictimización, de silencio, de usurpación de funciones del Poder Judicial, del poder de la Fiscalía, porque ellos también hacen de investigadores. Dice, va a haber una investigación previa, que el provincial tiene que aprobar en tal plazo, vamos a ver si este es creíble tu denuncia, ¿qué estás buscando? ¿Dinero o trabajo? Formas de victimizar y revictimizar a las personas. Les han quitado la vida, años, les han quitado la alegría, la felicidad, la autoestima, le echan cara ahora diciendo, ¿quieren plata? ¿Qué quieren ustedes? Es una manera de revictimizar dolorosa, no es la manera de tratar a las personas en su dignidad, sabiendo que han sido pisoteadas. Y ahora el vocero de los jesuitas quiere dividirnos, dice, una cosa son las víctimas y otra cosa son sus representantes, como si habría personas de primera y segundo nivel. Nosotros hemos sido parte de un infierno. Ellos eran como, puedo decir de manera pública, santos de día, ángeles de día, demonios de noche. Demonios cuando no estaban expuestos al escarnio público, a la opinión pública. Les duele que saquemos esto de frente, pero hay que decirlo. Tiene que cortarse esto. No puede ser que sigan repitiéndose estos parámetros. Claudia, hay víctimas de Pica que están ejerciendo el sacerdocio. Así es. Hay una serie de caricaturas. Yo voy a pedir a mi equipo, no lo hemos preparado, pero si mi equipo me puede ayudar a volver a mostrar algunas de las numerosas caricaturas de Al-Azhar sobre el abuso sexual. De hecho, en nuestro anuario, este último año, hemos recopilado una serie de caricaturas. Voy a pedir o el anuario o las caricaturas para compartir con Joseph algunas de las lecturas hechas caricatura para que vean la indignación que puede despertar esto. Hay un pronunciamiento para el pueblo de Bolivia del 30 de abril. Permítanme, por favor, recapitular las partes sobresalientes. Esto es, por supuesto, de los sobrevivientes, comunidad boliviana, que dicen, reiteramos, gracias, aquí está el anuario, muchas gracias a Rubén. Voy a mostrarle, sobre todo a Joseph, aquí está, son durísimas. Y son una manera de expresar indignación. Ahí está, es Al-Azhar, Alejandro Salazar. Para mí, el mejor caricaturista boliviano, Joseph. Esto es lo que hemos publicado en La Razón. Tengo que decir con orgullo que no se lo ha hecho en otros medios. Aquí hay más. Déjenme compartir porque creo que estas imágenes dan cuenta de esto. Pedrajas, el caso de pederastia clerical que conmociona. Y estas han sido las caricaturas que el 2023 hemos publicado en nuestro anuario, un anuario que de hecho hemos construido sobre la base de las caricaturas. Ahí está. Voy a aprovechar, no todos tienen su anuario, así que voy a mostrar esta página también. A ver si podemos acercarnos al texto. Ahí creo que se leen los textos. Ahí están. Joseph, primero compartir como periodista con usted estas imágenes que retratan la indignación, y en segundo lugar, antes de pasar al comunicado, antes de este comunicado, quería preguntarle a Joseph si este trabajo que se estrena
estos primeros días de junio va a llegar a Bolivia, cómo podemos acceder a él, porque creo que estos productos, sea caricatura, sea un reportaje, sea un documental, como las películas, hay varias películas sobre abusos sexuales de la Iglesia Católica que han tenido un gran éxito, son la mejor manera de difundir esta información. ¿Cómo accedemos a este documental, Joseph? Yo creo que a partir del 18 de junio, que se va a hacer su emisión en la televisión de Cataluña, en TV3, se podrá acceder por la plataforma y al mismo tiempo, si hay, que creo que hay interés de algún canal de televisión boliviano en comprar la emisión de esto, pues se podría perfectamente poder ver aquí en Bolivia. Vamos a estar pendientes y quisiéramos también poder poner a disposición en nuestra plataforma este documental que creo que es un insumo básico para la información. Hablaba yo de este pronunciamiento de sobrevivientes, comunidad boliviana, simplemente me voy a los puntos sobresalientes. Afirman que existe responsabilidad institucional en los casos de abuso sexual por parte de los jesuitas. Alfonso Pedrajas, Carlos Villamil, Luis María Roma, Jorge Vila, Luis To, Antonio Gausset, Alejandro Mestre, Eduardo Cabanag, Jorge V. Trías, todos fallecidos como los jesuitas vivos, Francesco Perris, Francisco Pifarre, entre otros, que siguen el mismo patrón de encubrimiento sistemático amparados por el poder central de la Compañía de Jesús. 2. Existe responsabilidad institucional por complicidad y encubrimiento sistemático y permanente de los delitos de abuso sexual a más de 400 víctimas, niñas y niños que cometieron el único pecado de ser estudiantes, pertenecer a centros mineros en el campo, en su mayoría poblaciones vulnerables, tradicionalmente excluidas, captadas por poblaciones y seno familiar para quedar al cuidado de los sacerdotes jesuitas. 3. Tienen la certeza de que existen las denominadas cuentas de conciencia que, por el voto de obediencia que gobierna la Compañía de Jesús, todos estos depredadores sexuales informaban anualmente a sus superiores. 4. Percibimos un giro discursivo, es lo que decía Pedro hace unos instantes, que religiosamente es asumido por algunas ONGs. Aseguran que luchan contra el abuso del poder eclesial y estatal y en el fondo se trata de una estrategia de marketing que busca relativizar e invisibilizar los delitos. Joseph, quiero preguntarle luego sobre este punto 4 del comunicado. Estos canales internos de escucha de la Compañía de Jesús, dicen, son canales internos que captan a víctimas y los someten a una nueva victimización. Punto 6. Alertan a la población de encuentros regionales y mundiales sobre el abuso del poder eclesial, sin mencionar su pecado más grande, el abuso que cometen ellos mismos. Y agradecen, con esto termino esta selección de puntos de este comunicado extenso, agradecemos a Fernando Pedrajas Quiles, sobrino de uno de los principales depredadores, por tener la valentía de sacar a la luz la historia, diario personal de su tío, a Julio Núñez Montaña, el periodista del País de España, por haber correctamente realizado su trabajo investigativo y poner en la agenda de los medios el holocausto que vivieron los niños. A Joseph Morel, a quien estamos entrevistando en este momento, productor del documental La Fuga, así como a Guillem Sánchez, el investigador y guionista, a los periodistas bolivianos que, mostrando su compromiso con la defensa de los derechos humanos, han informado sobre el vía crucis que recorremos las víctimas. Y en el punto 9, me salto al punto 9, dicen: esperamos que la Fiscalía General del Estado y sus investigadores demuestren que los sacerdotes jesuitas, al amparo de su organización, cometieron delitos de lesa humanidad contra una población vulnerable. Me quedo aquí y le pregunto a Joseph si realmente cree que en manos de las justicias, en plural, la boliviana, la española u otras, vamos a tener justicia, vamos a tener una sanción y sobre todo prevenir de que todo esto se repita, Joseph. A ver, se deberían producir cambios importantes en la legislación de España y de Bolivia. En Bolivia tengo entendido que si ha muerto la persona acusada no se puede llevar a cabo ningún tipo de
juicio contra las cosas que hubiese cometido esta persona. En España se ha ido modificando el Código Penal, se ha ido avanzando en este momento. Se considera que una persona que ha sido víctima de abusos puede denunciarlo incluso 30 años después de llegar a la mayoría de edad. Pero se producen muchos casos, el mismo fenómeno, y Pedro lo sabe muy bien, al cual tengo el placer de volver a ver después de que nos viésemos en noviembre aquí en Cochabamba. Se producen muchos casos una cosa que se llama una especie de olvido momentáneo de las víctimas cuando se producen los abusos, y estas hacen que lo almacenen en una parte de su cerebro, y muchas veces tiene que haber un factor desencadenante para que esto salga a la luz. La Iglesia no es consciente de una cosa, y es de las terribles consecuencias emocionales, psicológicas, que ha generado a cientos de miles de niños en todo el mundo donde se han cometido abusos. Y aquí se debería quizá dar un paso más y, no sé si es posible o no, pero a nivel internacional llegar a convertir el tema de los abusos a menores casi en un crimen de lesa humanidad, con lo cual no prescribirían nunca y con el cual se podría hacer responsable subsidiario a las diferentes organizaciones religiosas sobre las cuales caía la responsabilidad de esos curas que cometieron abusos. Si te fijas, Claudia, tú has nombrado muchos nombres y muchos apellidos. La mayoría de ellos son de origen catalán. La mayoría de ellos han nacido en Cataluña. Y en un momento determinado, tarde o temprano, la Compañía de Jesús los acabó mandando, consciente o inconscientemente, para sacarse el problema de encima, a Bolivia. El caso más flagrante es el caso que comentaba antes Pedro Lima, es el caso de Lluís Tó, que después de ser acusado y juzgado en Barcelona en el año 92, condenado a 2 años de prisión por abusar de una niña de 8 años cuando la está preparando para recibir la comunión, no entrará en prisión porque no tiene ningún otro delito, y lo acabarán mandando inmediatamente después a Bolivia. Y como decía Pedro Lima, acabará primero en el auto. Teóricamente, la sentencia, aparte de esos 2 años de prisión, le prohibía 4.300 y pico días de contactos con menores. Vino a Bolivia, estuvo parroquias en el Alto, se convirtió, y esto lo puede certificar Pedro, se convirtió en un referente social en el Alto, como persona que solucionaba problemas allí, pero era simple y puramente un predador. Detectaba las víctimas, detectaba a las niñas con problemas familiares y las atacaba. La pesadilla completa. Joseph, muchas gracias. Joseph Morell, documentalista, gracias por estos minutos, pero sobre todo gracias por el trabajo que vamos a ver pronto y que vamos a compartir con muchísima esperanza aquí en Bolivia. Gracias, Joseph, por estos minutos. Muchísimas gracias, Claudia. Pedro, mucha suerte. Nos vemos pronto. Gracias, Pedro. Me voy a una pausa porque quiero hablar también de abuso sexual en colegios, pero quiero saber si Pedro tiene algo más que añadir antes de irnos a la pausa. Yo agradezco a los medios, a tu persona por esta entrevista, también a la población boliviana que día a día nos expresa su apoyo y solidaridad. Adelante, esto tiene que saberse, la verdad, tiene que sentenciarse a los responsables y también a las víctimas que han roto el silencio, que siguen rompiendo el silencio. Algunos casos que se habían cerrado van a ser reabiertos porque las víctimas han decidido dar el paso de hablar y contar su verdad. Gracias, Claudia.